Bendiciones, ¿cómo están? Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Amén. Lo primero que vamos a hacer es homenajear al pastor con una proclama que él hace todos los días y espero que me acompañe. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Ahora sí. Veo una cara nueva. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Nazario, bienvenido. Dios te bendiga. ¿Sos cristiano o sos cristiano? Dios te bendiga. ¿Cómo lo recibimos? Qué bueno, Dios los bendiga. Bueno, antes que nada, tengo que hacer algunas aclaraciones. Voy a leer un texto base acerca de lo que vamos a hablar. Pero aclarar que los pastores, antes de irse, hicieron lo que correspondía a cualquier siervo dirigente de Dios, que es dejar la casa en orden. Ellos se establecieron, hicieron una reunión de siervos, establecieron cuáles iban a ser las funciones y todo. Ellos dejaron la casa en orden, dejaron autoridades, autoridades espirituales como Carcito, autoridades ministeriales como Roberto, y también designaron a predicadores. Los predicadores obviamente iban a ser Maximiliano y Roberto, quienes tienen ya un ministerio muy grande y que no tiene techo en esto, y me incluyeron a mí, lo cual a mí me alegra mucho. No es para que lo aplaude, simplemente para decir que ellos no solo conocen lo bueno mío, ellos conocen lo malo mío, y es fácil que confíe en vos alguien que conoce solamente lo bueno, pero cuando alguien conoce también lo malo de vos, que confíe en vos y que tenga este privilegio, realmente que Dios se lo haya mostrado y que ellos hayan decantado, para mí es un privilegio enorme. Yo puedo entender que mis hermanos estén en el servicio, pero no puedo entender que yo esté en el servicio. Pero es el amor de Dios lo que nos trae acá y lo que nos sostiene. Yo cuando me enteré que iba a predicar, yo dije, bueno, ojalá que me toque un martes porque son 20 minutitos y ya está, es algo más íntimo, o que me toque un jueves, porque el jueves es más estudio bíblico, que no es tan devocional, un domingo es más devocional, y el devocional no es mi fuerte. El estudio bíblico tampoco es mi fuerte, así que no se preocupe porque no se perdió de nada en definitiva. Pero cuando pensaba en esta palabra, tenía muchas para traer. Y el devocional, como yo vivo el devocional, es más empírico, es la vivencia del cristiano, más que el dogma, más que la teología, más que la exégesis. Es algo más empírico, es algo que surge de la vivencia, es el testimonio. Y cuando pensaba en esto, pensaba en la memoria. Y le voy a leer el texto base de esta predicación. Está en Esdras, capítulo 6, verso 2. Y el Señor me empezó a mostrar para este devocional lo que Él quería, que era hablar un poco de la memoria. Compartía el otro día con un hermano acerca del ataque que va a recibir la iglesia en el último tiempo. Usted fíjese que todas las iglesias de Asia, en el libro de Revelaciones, si uno examina la bala, si uno fuera un perito forense y examina la bala con las cuales fueron heridas, todas salieron de la misma arma, salieron del olvido. Es el olvido lo que genera que uno se vaya enfriando, es el olvido lo que genera que uno crea que está vestido cuando en realidad está desnudo, que no tiene cobertura. Es el olvido lo que genera que uno crea que ya la hizo cuando en realidad está en proceso. El olvido es la otra cara de esta moneda. La memoria es una moneda que tiene dos caras. Una cara es la memoria y la otra cara es la falta de memoria, que no necesariamente es el olvido. La falta de memoria no necesariamente es el olvido. Yo no lo quiero distraer con un juego de palabras, pero lo que sí es cierto que el olvido es la falta de memoria, es el caldo de cultivo por el cual viene el olvido. La memoria es un ejercicio y quería ver cómo está íntimamente ligada con permanecer o el exilio. Tener memoria o olvidar está ligado con la memoria y el exilio. Le voy a leer el texto base y luego entramos a una oración. Esdras capítulo 6, verso 2 de Reina Valera, dice así: y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Amén.
Padre Santo, Padre amado que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, venimos implorando que tengas memoria de nosotros, Señor, como siempre lo haces. Te pedimos, Señor, que no permitas que caigamos en el olvido, que no permitas que te olvidemos, Señor. Queremos también traer a la memoria a todos tus siervos, Señor, a los pastores que en este momento están descansando, Señor, que les proveas un ambiente propicio, un contexto propicio, Señor, un entorno propicio para que puedan alcanzar el reposo, Señor, para que renueven sus fuerzas, como lo hizo Pedro en la casa de Simón el Curtidor, que estaba a orillas del mar, Señor, y fue ahí donde Pedro tuvo una epifanía hermosa, Señor, que ellos puedan en este reposo reponerse y que puedan reforzarse, Señor, y que puedan volver aún más poderosos de los que se fueron, Señor. Saben que aquí tienen su casa y que los amamos. Padre amado, también bendecimos a otro siervo a la distancia, al apóstol Germán, que en este momento está dolido porque ha perdido a su compañera, Señor, pero nosotros sabemos que ella ha corrido la carrera, que ha peleado la buena batalla y que ha guardado la fe. Señor, sabemos que ella está ahora esperando la corona y que se nos ha adelantado. Ella no es ni más ni menos que una primicia, que ahora duerme en Dios, para que con la venida del Señor, ella y nosotros digamos amén, sí, ven, Señor Jesús, en la venida de tu reino. Padre amado, te suplicamos, Señor, que traigas palabras sobre este pueblo, y yo declaro, como siempre, éfata, que los oídos sean abiertos y que pueda ser de edificación para tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos por las almas nuevas que están aquí, Señor, que puedan ser edificados. Por algo tú los trajiste, Señor, y esperemos que encuentren aquí su hogar, donde puedan desarrollarse, y que tú les des el crecimiento, porque el crecimiento solamente lo das tú, Padre Santo. Estas cosas las pedimos confiadas, porque las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo cuando pensaba en esta palabra, en Esdras 6:2, y empezaba a jugar en mi cabeza con las dos caras de esta moneda, con la memoria, con la falta de memoria, con el olvido, y acá en Esdras 6:2 lo que estaba escondido en este lugar era el libro de la memoria, era el documento por el cual se permitía volver del exilio al pueblo de Dios. Con lo cual acá vemos que la memoria está ligada al exilio o a la permanencia. La memoria puede hacer que permanezcas, y la falta de memoria o el olvido te puede desterrar al exilio. Eso es lo que significa lo que dice 6:2. Humildemente, no digo que eso es lo que, en su totalidad, lo que signifique, pero ese es el enfoque que le vamos a dar hoy a Esdras capítulo 6, verso 2. Cómo la memoria está ligada al exilio, cómo la memoria puede hacer volver del exilio. El libro se llamaba así, Memoria. Cómo la memoria afecta, porque está muy lindo y en la Biblia lo muestra y ya lo vamos a ver, pero cómo afecta la memoria en el día a día a personas que no figuran en la Biblia. Cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Yo cuando escuché esta historia, que es real, no vengo a contar la historia de fantasmas, quedé asombrado. Esta historia me perturbó, esa es la palabra. Se la voy a contar sin más misterio. Era de noche y el ambiente se cortaba con un cuchillo. Lo único que se escuchaba en la noche eran los pasos de este hombre que atravesaban la habitación y algún que otro grillo osado que se animaba a compasarlo. Hacía mucho calor, y créame que en la India en verano hace mucho calor. La palabra calor tiene un nuevo significado. Este hombre, Jahangir, o algunos lo llamaban Jahan, perdónenme, pero mi hindú no es muy bueno. Esto sucedió en la India en el año 1600. Era el emperador de la India, de la dinastía mogol, y él estaba recorriendo esta habitación de un lado para el otro sin parar. Lo único que podía hacer era caminar. Los nervios se lo estaban comiendo, y créame, yo lo entiendo, yo he estado en esa situación. De vez en cuando interrumpía su andar para tratar de escuchar, se esforzaba, se acercaba a una puerta e intentaba descifrar qué había atrás de esa puerta. Y él se debatía en esta dicotomía de tratar de saber qué pasaba atrás de esa puerta, y al mismo tiempo no quería enterarse de qué pasaba atrás de esa puerta. Era trascendental lo que estaba sucediendo detrás de esa puerta. Detrás de esa puerta estaba su esposa, una de las tantas esposas que tenía, pero esta era su amada, Mudhaz Mahal. Él le había puesto como sobrenombre Mahal, así como usted le puede poner a su esposa Bichito. Él le había puesto Mahal, que significa corona.
esta era su amada y estaba dando a luz por 14ª vez. Y yo sé que a la luz de nuestra actualidad por ahí parece una barbaridad, pero era muy común en esa época tener muchos hijos, con el riesgo que esto conllevaba. Él atravesó esa habitación no saben cuántas veces, los historiadores no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, y yo no lo voy a distraer en eso, pero hasta que un grito desgarrador atravesó la noche, él no se paró. Y cuando ese grito desgarrador, que era inconfundible, el grito de una criatura, atravesó la noche, él ya no sabía si acercarse a la puerta o no. Estaba a 2 metros hasta que finalmente cobró valor y se acercó. Créame, si él hubiera podido caminar por las paredes, lo hubiera hecho. Se acercó a la puerta y la puerta se abrió, casi como si estuviera coordinado, se abrió. Y frente a él había una partera con una criatura en brazos que lloraba. Él se alegró, su rostro se cambió, se alegró, se tranquilizó y extendió las manos para tomar a la criatura hasta que sus ojos vieron el rostro de la partera. Cuando vio el rostro de la partera, entendió que todo estaba mal. La partera, con un gesto adusto, dijo que no con la cabeza. Él miró por sobre el hombro de la partera y vio un movimiento en la cama de atrás. La gente que estaba alrededor se movía incesablemente, pero la persona que estaba en la cama no se movía. Él entendió que su amada había muerto. Que su amada, su esposa, una de las tantas que tenía, pero su amada, su corona, había muerto. Dicen que ni siquiera tomó la criatura, que él dio 2 pasos para atrás, se dio vuelta y recorrió ese pasillo por última vez para nunca más volver. Él era rico, era poderoso, él era el emperador, e hizo lo que hace la gente rica que tiene poder. Decidió honrar a su amada, de la única manera que lo sabe hacer la gente que es rica y que tiene poder, que es con riqueza y con poder. Así que ordenó la construcción del mausoleo más grande que haya existido en Asia. Ordenó al arquitecto de la corte imperial que se encargara del proyecto. El proyecto llevó alrededor de 30 años más o menos y 20.000 empleados. Es una barbaridad, 20.000 empleados. Se colocó el féretro en el medio de una parcela y alrededor de la parcela se empezó a construir ese monumento. No se llevó el féretro una vez terminado, no, se construyó alrededor del féretro. Él le daba particular importancia, era su amada la que estaba ahí. Esto puso a la India en el centro de las rutas comerciales de la época. Todos los materiales preciosos iban a la India, pérfidos, mármol, piedras, rubíes, oro. Él no se detuvo en gastos. Y con el tiempo empezó a obsesionarse con la construcción de este mausoleo. Él empezó a olvidarse, esa es la palabra, de cuál era el fin. Él despidió al arquitecto porque no estaba conforme con los tiempos y con los gustos. Claro, los gustos iban cambiando, la época llevó muchos años y la moda iba cambiando. Él no estaba de acuerdo y despedía al arquitecto, contrataba a otro, traía más gente, y esto hizo que esta obra tuviera una variedad arquitectónica y cultural muy rica. Esto hizo que la UNESCO en 1988 la ubicara como Patrimonio Cultural de la Humanidad, justamente por la variedad arquitectónica. Tiene estilos griegos, hindúes, arameos, romanos. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que él se obsesionó de tal manera con la construcción que cuentan que una vez estaba caminando por la obra, él ya ni comía, él vivía dentro de la obra, él estaba totalmente compenetrado con la obra, estaba totalmente obsesionado con esta obra, y él un día caminando por el medio se chocó con una caja de madera cubierta de escombros, se lastimó la rodilla y se enojó tanto que mandó a despedir a personas y que mandó a sacar los escombros del medio. Él no se dio cuenta, pero cuando dio esta orden, él mandó desechar el féretro. Esta caja con la que él se golpeó era el féretro de su esposa. ¿Cómo puede uno olvidarse de la persona que ama? ¿Cómo puede uno embarcarse en una construcción tan grande, de tanto tiempo, de tantas décadas, de tanto recurso, y olvidar el motivo por el que hizo ese recurso? El palacio está hoy en día, usted lo conoce con el nombre de Taj Mahal, es una de las joyas arquitectónicas, y lo que muchos creen que es un palacio, en realidad es un mausoleo, y fue construido para su esposa.
pero el propio emperador, el propio Jahangir, lo olvidó. En algún momento se obsesionó tanto que lo olvidó. ¿Cómo puede uno olvidar a la persona que ama? ¿Cómo puede uno embarcarse en una construcción tan grande y olvidar por qué se metió en esa construcción tan grande? A mí me perturbó mucho cuando conocí esta historia. Es una historia real, usted la puede buscar si quiere. Es una de las tantas historias que envuelven a la construcción del Taj Mahal. Algunas más macabras, pero no las quiero traer acá. ¿Cómo el olvido puede impactar? El olvido puede impactar mucho en las personas. Si no, pregúntenle a Muhammad Ali, el 3 veces campeón de peso pesado de boxeo, el ídolo de Manila, creo que le decían. Yo una vez hablando con un hermano que sabe más que yo de boxeo, me decía en realidad no era tan bueno y me nombró a otro. Pero los que no sabemos de boxeo, nos dice Muhammad Ali, creemos que fue el mejor. El de la frase de revolotear como mariposa, golpear como abejorro, el cuerpo esculpido, el ídolo de Manila, 3 veces campeón de peso pesado. El hombre de la revista, el hombre del año de la revista Time, fue muy importante. Eso fue en el pasado, y la revista Deportes Illustrated, en 1988, mandó un periodista a ver qué era de la vida de Muhammad Ali. Él lo recibió en su rancho, lo acompañó a un granero que tiene en el fondo del rancho, y le empezó a mostrar todos sus cuadros, retratos de él, cuerpo esculpido, lanzando puños al aire, sosteniendo cinturones del campeonato. Y el periodista cuenta que todos los retratos estaban surcados por líneas blancas. En el granero, en las vigas del techo, unas palomas habían hecho su nido y habían dejado caer todos sus regalos sobre los trofeos del campeón. Dice que este se acercó a los cuadros, miró hacia arriba, miró los cuadros y resignadamente los empezó a dar vuelta de cara a la pared. Estaban en el piso. Se acercó a la puerta, miró al horizonte y murmuró algo en voz tan baja que el periodista le tuvo que pedir que se lo repita, y él se lo repitió. Las palabras de Muhammad Ali fueron: el mundo era mío y no sirvió de nada. Cayó en el olvido. El mundo era mío y no sirvió de nada. El hombre del año de la revista Time. El mundo era mío y no sirvió de nada. ¿Cómo el olvido puede hacer que te olvides de la causa de una construcción, o el olvido puede hacer que te olvides de la causa misma? Esto le pasó también a William Booth. Ahora lo llevo a Inglaterra, al año 1800, 200 años después que el cabezón que olvidó a la esposa. William Booth nació cerca de la ciudad de Nottingham, ¿sí? En el año 1829. Él era de una familia muy pobre. A los 13 años su papá lo mandó a trabajar a la capital, a la parte más pobre de Nottingham, en una casa de empeños. Él vendía cositas, pañuelos, en una casa de empeños, era el mandadero. Era muy común que los niños trabajaran a esa edad, en esa época. Él en este lugar, en la parte más pobre de Nottingham, adquirió una profunda conciencia social. Él vio de cerca la pobreza. A los 15 años fue invitado por una familia amiga a una iglesia wesleyana, obviamente metodista, y él ahí tiene un encuentro con el Señor. Él es cautivado por 2 evangelistas que estaban ahí, Greenway y el otro era Barclay. Y Grenbury es el que lo invita, le pone la semillita, le siembra la semillita del Evangelio. Y él a los 15 años ya empieza a predicar de noche, a la salida de las fábricas, en las calles. Había triple turno en esa época industrial de Londres, de Inglaterra, en las afueras de Nottingham, y él predicaba a todos los que salían. Él, con exhortaciones cortas, algunos himnos, mensajes cortitos, él se paraba en plataformas, que era muy común pararse en una plataforma y predicar. Era muy común de la época, del 1800. Era una época hermosa para los evangelistas. Los que tienen el ministerio de evangelismo, yo creo que si pudieran elegir nacer en una época, nacerían en el 1800. Era una época donde uno se subía a una tarima y predicaba, y tenía fácilmente 20.000 personas que se agolpaban a escucharlo. Él en este lugar empezó a cultivarse como predicador. Luego, más tarde, fue a una iglesia de Whitechapel donde conoció a su esposa Catherine, con la que finalmente se casó. Él se quedó desempleado y aprovechó este tiempo que estuvo desempleado para seguir predicando la palabra. Luego fue nombrado pastor en el circuito de Halifax,
pero él renunció al pastorado porque él sentía el llamado evangelístico. Él dijo, yo no puedo ser pastor. Y empezó su propia obra en Whitechapel. Años más tarde él le cambió el nombre a la obra de Whitechapel, a la misión, y tomó el nombre de un movimiento voluntario británico que estaba en auge en ese momento. Y él le cambió el nombre a Ejército de Salvación. Usted probablemente lo conozca, el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación nació como un movimiento de salvar almas. Por eso se llama Ejército de Salvación. Se predicaba el Evangelio, pero se predicaba el Evangelio poniéndole algo caliente en la panza a la gente, dándole comida, dándole ropa. William Booth no concebía el Evangelio sin ayudar al prójimo, porque él entendía que menos que los pobres de espíritu también eran pobres, y esa realidad era muy fuerte en Inglaterra en el año 1800. Cuando uno hoy piensa en el Ejército de Salvación, lamentablemente piensa en ropa vieja, pero no era eso, era más que eso. En algún momento se perdió. El Ejército de Salvación se desparramó a todos los países. Hoy está presente en 131 países y tiene 1.7 millones de colaboradores a nivel mundial. Son los primeros en responder en catástrofes humanas, en catástrofes físicas, geológicas. Son los primeros en responder, pero responden con ayuda humanitaria. Hoy en día uno cuando piensa en Ejército de Salvación no sabe ni por qué se llama Ejército de Salvación. Uno piensa en ropa vieja y era más que eso. William Booth definió su movimiento: somos un pueblo de salvación. Nosotros primeramente buscamos ser salvos nosotros y mantenernos salvos para así después salvar a otros. Era más que ropa vieja, era más que eso. Y en algún momento se olvidaron, en algún momento se pasó la estafeta de manera equivocada, generación tras generación, y se olvidaron. Era más que eso. El olvido puede impactar muy fuerte. Por eso le digo que es una de las armas más poderosas que va a usar el enemigo. Las 7 iglesias de Asia, como le dije antes, si uno fuera un perito forense y examina la bala, todas las balas salieron de la misma pistola, del olvido. Es un arma muy poderosa que va a usar el enemigo en los últimos tiempos. Uno puede a veces también... lo más curioso, antes de terminar con esto, que William Booth fue honrado con la libertad en la ciudad de Londres y de Nottingham. El gobierno de Londres, el gobierno de Nottingham, lo honraron con la libertad. Sí. Es curioso que te honren con la libertad. Significa que él estaba proscrito. A él le mandaban ejército de esqueletos, se llamaban skeletons en inglés, que eran los disipadores de huelgas, y los surtían a golpes cuando predicaban el Evangelio. Durante 10 años tuvieron que soportar encarcelamientos y era proscrito. A su vuelta, a su final y en su funeral, fue despedido por 150.000 personas en Londres. Y se le concedió el honor de la libertad. Una persona que había sido perseguido por el gobierno inglés, se le concedió la libertad. Esto es increíble, a mí me llamó poderosamente la atención. Era una persona totalmente entregada a la causa, totalmente entregada a la causa. Como Pedro Baldo. Cuando a Pedro Baldo le leyeron la escritura del joven rico, Pedro Baldo era un comerciante francés en el año 1200, el fundador del movimiento valdense, de la cual descendemos los Bertinat. Pedro Baldo, cuando le leyeron la parábola del joven rico, la palabra de Dios, a Pedro Baldo no le dio igual. Pedro Baldo era el equivalente hoy de, no sé, Pérez Compán, era una de las riquezas más grandes de Francia y de todos los países alrededor. Él hizo provisiones necesarias para su esposa y para sus hijas, y el resto lo vendió y lo dio a todos los pobres. Y mandó a hacer una traducción de la Biblia, porque no había una traducción de la Biblia en francés, y empezó a predicar la palabra. No le dio igual. Hay personas a las que les da igual, y por eso caen en el olvido. Consideren, si no, un movimiento enorme que también cayó en el olvido, como los fariseos. Los fariseos empezaron siendo algo maravilloso. Recuerden que el pueblo de Dios era exacerbantemente traicionero, era adúltero espiritualmente. Dios les hacía un milagro poderoso, se daba vuelta, y a los 2 minutos cuando se daba vuelta estaban adorando un buey de oro. Era exacerbante. Yo no entiendo cómo Dios los toleraba.
pero claro, tampoco entiendo cómo Dios me tolera a mí, así que no puedo decir mucho. Pero eran muy idólatras, se iban así de fácil, tenían la memoria de un pajarito, así de rápido se iban atrás de otro Dios. Y personas como las que hablaba Maxi el otro día, que hablaba de Habacuc, personas con celo de Dios, fundaron un movimiento. El fariseo, lo tengo acá anotado, del hebreo perusim o parás, que significa separar, era un movimiento político, religioso, social, era una escuela de pensamiento. Y empezó siendo algo muy bueno, empezó siendo los celosos de Dios. Al que veían que se iba atrás de Baal, le daban camorra hebrea, literalmente lo agarraban, tomaban por su lado. Ellos no permitían que se adulterara con el Dios de Israel. Y déjeme decirle que yo comulgo con esa idea. Si a mí me venían a traer un formulario, yo me anoto. Si eso era lo que iban a hacer, todos estamos de acuerdo. Pero en algún momento se torció. Con la destrucción del templo, el puesto de sumo sacerdote se volvió inútil, se volvió obsoleto, porque ya no había templo. Y los fariseos aprovecharon esa movida, si se quiere, política, religiosa, para instaurar la figura del rabino. Y lo colocaron en las sinagogas, que son casas de oración. Al no haber templo, se le abrió la puerta y ellos dijeron: nosotros vamos a continuar. No tomaron la ausencia de templo como una señal de Dios. Ellos dijeron: nosotros vamos a continuar. Usaron las sinagogas para reemplazar el templo y usaron a los rabinos para reemplazar a los sumos sacerdotes. Ellos usurparon un lugar que no les correspondía. Obviamente que doctrinalmente por ahí estamos de acuerdo con muchas de las cosas con las que ellos comulgaban, pero en algún momento cayeron en el olvido. En algún momento se olvidaron del por qué habían empezado algo. Yo por ahí lo estoy aburriendo, pero quiero hacer énfasis en que el olvido es muy poderoso. Es muy poderoso. Ellos empezaron y fundaron la escuela rabínica ortodoxa, de donde se desprendieron el Talmud y un montón de cosas que hoy podemos apreciar. Yo de vez en cuando tengo ida y vuelta con rabinos en un contexto muy amable y la verdad es muy enriquecedor, es muy rico. Tengo amigos que empezaron conmigo en el camino hace 500 años y hoy en día están más judaizados y la verdad que cuando hablo con ellos entiendo muchas cosas. La mayoría de las diferencias y de las controversias son por traducciones bíblicas. Hay que tener mucho cuidado con las traducciones bíblicas. La principal controversia entre la Iglesia de Roma y el protestantismo en el siglo XVII fue por una mala traducción. La doctrina de la justificación por fe, la Iglesia de Roma la tomó de la Vulgata Latina de San Jerónimo y la tendrían que haber traducido del griego, porque el Nuevo Testamento está traducido en griego. Y en latín, justificación es justificare, hacer justo. Y en el sistema legal romano, hacerse justo, uno se hacía justo mediante el pago de una fianza. Y de ahí vienen todos los problemas, porque si vos das una doctrina donde vos te podés hacer justo mediante una fianza, pones que la justificación viene por infusión de Dios, del Espíritu Santo una parte, y el resto tenés que inventar una doctrina de purgatorio para que te cierre el tema de que te llegues a justificarte por tu propia fianza. Una mala traducción puede hacer estragos en una doctrina. Ellos simplemente se olvidaron. Una de las cosas, miren, yo le puse acá 6 puntos en lo que creían los fariseos, como para que entiendan un poco cómo se resume su doctrina. Creían en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero estos no eran juguetes en sus manos. De hecho, podían decidir lo que querían hacer con su vida. Una especie de concepto de libre albedrío. Yo, cuando recibí el ministerio de la predicación, cada uno sabe cómo lo recibe. A mí se me ordenaron puntualmente 2 cosas: la santidad de Dios y la soberanía de Dios. Hay algunos que predican de la bondad de Dios. Cada uno sabe lo que recibió y está perfecto, es algo personal. Pero como predicador, proclamador de la soberanía de Dios, yo soy un acérrimo enemigo de la doctrina humanista del libre albedrío, que lamentablemente se metió en muchas iglesias. San Agustín decía que naturalizó minis arbitriumis, que el hombre tiene arbitrio, tiene albedrío, pero lo que perdió en la caída es la libertad. Nosotros estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la ley de los miembros de la carne. Nosotros no tenemos libertad para elegir, nosotros estamos coercionados.
Uno, para tener libre albedrío, se lo pongo así fácil, porque no es de lo que quiero hablar, es tangencial a esta predicación, quédese tranquilo. Para tener libre albedrío uno debería ser capaz de no sentir hambre, frío, calor, sueño, amor, odio. Uno no debería estar coercionado por nada para poder elegir libremente. Aunque el libre albedrío es una dicotomía en sí, porque las dos palabras van en rumbo de colisión uno con la otra. Cuando uno tiene que elegir es porque surge de una necesidad la elección. Uno cuando no tiene necesidad no tiene que elegir. Entonces, si vos tenés libertad, no tenés necesidad, es una tontería. Conceptualmente es una tontería, pero se predica y a veces están, y acá están las bases. Pelagio en el siglo IV hizo mucho también para sentar esas bases, y hizo mucho mal. El segundo punto, creían en la inmortalidad del alma, no todos acaban con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en el castigo y una recompensa eterna. Las almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que de los buenos eran premiadas. Ellos hacían mucho énfasis en esta relación de premio y castigo. Por eso constantemente a Jesús le rebatían diciendo: nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro. Ellos estaban confiados en que iban a recibir esa recompensa. Por eso me estoy tomando el trabajo de explicarle esto, como para que usted entienda un poco más esas respuestas que a veces parecen exasperantes de los fariseos, pero ellos lo decían realmente convencidos, porque ellos realmente tenían esta doctrina. Bueno, se separan de los saduceos porque básicamente los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Y no lo voy a aburrir más, vamos a entrar netamente a lo que dice la palabra. En Esdras capítulo 6, verso 2, dice, cuando leímos anteriormente, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Acmeta, el persa antiguo Acmatna, es una fortaleza que estaba ubicada, se conoce más en la Biblia por el nombre en griego, Ecbatana. Estaba situada en la parte occidental de los montes iraníes, a unos 1800 metros de altura, lo cual hacía que tuviera dos características puntuales. Primero, que tenía un muy buen clima, y segundo, que era muy fácil de defender. Al estar tan alta era una fortaleza ideal. Al ser una fortaleza ideal hacía que todos los reyes persas la eligieran como su capital de verano, por el clima, y también al ser una fortaleza para esconder ahí todos sus tesoros más preciados. Uno de esos tesoros era este documento, la copia del documento, porque no era el original, que contemplaba la vuelta del pueblo de Dios a sus tierras, que contemplaba el fin del exilio. Por eso le digo que cuando Dios dice que este libro decía así, memoria, está íntimamente ligado con el exilio. La falta de memoria provocó el exilio, y la memoria que Dios vuelve a traernos es para permanecer en su presencia. En Lamentaciones capítulo 3, si usted me quiere acompañar, vamos a ver un poco de qué es lo que hacen las memorias en la vida. Ya vimos lo que hacen las memorias en las vidas de las personas a lo largo de la historia, lo que ha hecho el olvido y lo que podría haber hecho la memoria. Pero vamos a ver cómo impacta en lo que dicen las Escrituras y cómo puede impactarnos a nosotros. Ahora sí vamos a Lamentaciones, capítulo 3, verso del 19 al 21, y dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Yo no le voy a pedir que levante la mano, pero sé que muchos están con su alma abatida dentro suyo en este momento. Yo sé que hay muchos que están pasando por momentos de hiel y de ajenjo. Yo sé que hay muchos que están pasando por momentos donde su alma se turba. La receta es simple, memoria. Y es la memoria lo que dice en el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón. Yo tengo que hacer el ejercicio de tener memoria, aún en el momento más difícil, porque dice a continuación, por lo tanto esperaré, que es lo contrario de irse. Irse, recuerden que estamos hablando del exilio. Me niego a caer en el exilio, voy a esperar. Y la única herramienta que tengo para esperar es hacer memoria, es acordarme de esto. Como dice en Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3, verso 19 al 21. Acá Jeremías hace una invitación y da la receta perfecta para cuando uno tiene el alma abatida dentro de uno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ejercitar la memoria. La memoria es algo que se mueve, es algo que está en movimiento, es algo que uno puede traer. La memoria uno la puede traer. Está comprobado científicamente que para recordar algo
se genera un gasto de calorías, se genera un gasto de energía en la mente, se activan neuronas, hay desprendimientos eléctricos que se generan. Es algo que uno tiene que hacer, no es algo que va a pasar por acto de magia, es algo que nos involucra y es pertinencia nuestra, personal, de cada uno, traer a la memoria lo que sabemos que tenemos que traer a la memoria, porque yo estoy seguro que cada uno tiene mucho para recordar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo no quiero caer en el exilio, yo quiero permanecer, yo quiero esperar, y la única herramienta que tenés para esperar cuando tu alma está abatida, cuando sentís que lo único que viene de la vida es hiel y ajenjo, es hacer memoria. Si no haces memoria no podés permanecer, si no haces memoria no podés esperar, si no haces memoria lentamente te vas arrastrando al exilio. A los que están tomando nota, en Lamentaciones 3, adentro, al lado podrían poner aflicciones memoriales, ¿sí? Que es de lo que trata este verso. Ahora acompáñeme a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 18 al 19. El que lo quiere buscar puede hacerlo, el que quiere leerlo acá también. Después de todo, el privilegio es solo suyo. Lucas capítulo 22, del 18 al 19. ¿Sí? Para los que están tomando nota, acá escribimos al lado sacramento memorial. Y dice así, si todos lo tienen. Acá vamos a ver, aprovechando para que todos lo encuentren, el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías, un pequeño dato que le voy a dar, si se pone en términos de éxito ministerial, de producto ministerial, Jeremías es el único profeta que no tuvo éxito, es el único profeta que no generó un producto, que no generó una ganancia de parte de su profecía, es el único profeta que no logró impactar a nadie. Jonás, cuando predicó a una regañadientes, a un obligado, hizo que se convirtiera toda una ciudad. Jeremías tuvo el ministerio más desdichado e ingrato que había. Por algo Dios lo formó como lo formó, y por algo Dios lo proveyó de la dureza que tenía que tener. Y esto es un pensamiento mío, no es de ningún teólogo. Yo creo personalmente que Dios lo honró, lo compensó con el privilegio de escribir un segundo libro que estuviera incluido en el canon bíblico, que es el de Lamentaciones. Es una especie de compensación de Dios, como diciendo: yo sé que te envié a una batalla que ya estaba perdida, te envié a pelear con la más fea, pero te envié a vos porque eras el único que podía hacerlo. No envié a ninguno de los otros profetas. A veces Dios te va a dar batallas perdidas, y no significa que Él no tenga la victoria, pero a veces es necesario perder. El otro día Maxi predicaba de cómo la respuesta de Dios a Habacuc cuando sube a su torre y se queja y dice: Dios, ayúdanos, y Dios le dice: ok, yo los voy a ayudar, van a caer en manos de un ejército. Y uno se pregunta: ¿de qué manera posible, en qué clase de universo es posible que el caer en manos de un ejército sea una ayuda? Y sin embargo era una ayuda. A veces Dios te va a dar batallas perdidas. Eso no significa que vos no sirvas, eso no significa que vos estés perdiendo el tiempo. Eso significa que vos te entregaste por completo a los designios de Dios y a la soberanía de Dios, y que aceptás su voluntad. Y si su voluntad es retirarte derrotado de una batalla, te retirás derrotado de la batalla. No te quedás haciendo berrinche como un nene de 6 años. A veces porfiamos porque malentendemos las Escrituras, y porfiamos y exigimos que Dios nos dé una bendición. Yo una vez escuché una administración de una cantante muy famosa que estaba orando por Julio Melgar y que decía: Señor, te pedimos la sanidad, no aceptaremos un no como respuesta, dijo. Se me heló el corazón cuando escuché eso, porque el ministerio es de santidad de Dios, el carácter de Dios es su santidad. Una criatura diciéndole a su creador: no aceptaré un no como respuesta. ¿Dónde quedó la soberanía? El vénganos tu reino, ¿dónde quedó? ¿A dónde quedó? Yo tiemblo cuando veo gente así. A veces somos como nenes que chorreamos agua hasta los tobillos mientras le juramos a nuestra mamá que no estuvimos jugando bajo de la lluvia. Somos exasperantes.
Y Dios nos tolera porque nos ama demasiado. Uno de los perfiles de Dios, uno de los caracteres de Dios es su amor. Pero no se olviden que la misericordia por definición es voluntaria. Él no está obligado a tener misericordia. Él no deja de ser Dios porque no tiene misericordia. Él es santo. Los querubines en el cielo gritan: santo, santo, santo. No dicen amor, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. Ellos dicen santo, santo, santo. Ese es el principal carácter de Dios. Esa es la esencia de Dios. Y el día que lo olvidamos, estamos mal. Cuando empezamos a tener esas actitudes, es como siempre digo, una luz roja se nos debería prender en el tablero de la cabeza diciendo: hey, estás mal, arrepentite porque vas mal. Él fue muy claro, a Moisés se lo dijo: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y a veces nos da batallas perdidas, y a veces un siervo de Dios se va a morir de una enfermedad. Eso no significa que no sea siervo de Dios, o que no esté ungido, o que no haya vivido en santidad. Creo que es en capítulo 13, disculpame, no está acá, pero en capítulo 13, Segunda de Reyes, que habla de Eliseo. Y dice: y Eliseo se enfermó de la enfermedad de la que habría de morir. Ya estaba escrito que Eliseo iba a morir de una enfermedad. Y Eliseo tenía la doble unción de Elías, que no era siervo de Dios Eliseo, no estaba ungido. ¿Y por qué se murió? Porque ya estaba escrito. Porque a veces Dios te da batallas que las vas a perder, y las tenés que perder, pero a su manera, no a tu manera. Es mejor perder una batalla a la manera de Él que ganarla a la tuya. Eliseo se enfermó de una enfermedad de la que habría de morir. Los siervos de Dios también se enferman, y los siervos de Dios también se pueden morir de una enfermedad. Eso no significa que no estén ungidos. Eso no significa que no sean amados. Eso significa que cumplen un propósito. Y que están en manos del Altísimo. Y que se entregan por completo. Perdón este preámbulo, pero creo que ahora sí ya todos tenemos Lucas capítulo 22. Aquí, como dije antes, vamos a ver el sacramento memorial, porque la memoria está ligada también con todo. Dice así desde el verso 18: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto es para permanecer. Esto habla de Santa Cena. Esto habla de venir a buscar. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que usted viene a compartir el pan, ya sea el físico que damos en la Santa Cena o el pan espiritual que se da todos los días que hay reunión desde el púlpito, usted viene a buscar el pan que por vosotros es dado. Dios a mí no me da palabra porque soy el más lindo, el más mejor. Dios a mí me da palabra por usted, no por mí. Yo no soy especial, el especial es usted. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. A mí me lo dan por ustedes, a Maxi se lo dan por ustedes, a Roberto se lo dan por ustedes, a los pastores se lo dan por ustedes. Ustedes son especiales y Dios los ama mucho. Por eso les trae palabra. No para que alguien se luzca acá arriba, es por ustedes. Por vosotros es dado. Para mí es contundente, no hay más que agregar. Por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Una vez estamos en la dicotomía, parados en la cornisa, exilio o permanecer, congregarnos o alejarnos. Haced esto en memoria de mí. Facilita, la memoria facilita el permanecer. Como decía Jeremías en el libro de Lamentaciones: tendré memoria y esperaré. Yo voy a permanecer porque tengo memoria. La memoria es un ejercicio, es traer a la memoria todo lo bueno que ha dado Dios, aun cuando a veces también traiga aflicción y sea difícil. En Hechos capítulo 10, quisiera que ahora me acompañe Hechos capítulo 10, del verso 3 al 5. Aquí, para los que están tomando nota, vamos a ver testimonio memorial.
aquí el que habla es Pablo. Perdón, el que hablan de Pedro, el apóstol más grande que hubo. Muchos dicen que fue Pablo, yo ni me voy a gastar en discutir porque yo sé que fue Pedro. Pedro caminó arriba del agua, punto, fin de la discusión, no hay más que hablar, ya está, se acabó. Pese a que muchos predicadores hacen énfasis en que se hundió, a mí me dan ganas de cruzarme de brazos y mirar a esos predicadores y decir, claro, porque vos caminás por el agua todos los días, ¿no? Todos hacen énfasis en que se hundió, pero Pedro es el único que caminó sobre las aguas, y caminó sobre las aguas por su propia fe, no por la fe de Jesucristo. Si él se hubiera mantenido en pie por la fe de Jesucristo, no se hubiera hundido nunca. Todo lo que él caminó sobre las aguas lo caminó por su propia fe. Y su fe le alcanzó para caminar sobre las aguas. Pedro fue el apóstol más grande. La sombra de Pedro ganaba. Me siento tonto teniendo que argumentar que Pedro fue más grande, pero Pedro fue más grande. Disculpen que se me dice. No quiero entrar en discusiones, pero bueno. Y luego van a ver una perlita de Pedro que tengo más adelante. Una joya literaria de Pedro que es extraordinaria, es hermosa. Hechos capítulo 10, versos 3 al 5. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro estaba de vacaciones, igual que están ahora nuestros pastores, porque los siervos de Dios también descansan. Pedro venía de hacer una campaña, si se me permite, venía de resucitar creo que a Dorcas o a Tabita, una mujer muy virtuosa de la zona, y él estaba descansando en la casa de Simón el curtidor que estaba a orillas del mar. Él estaba reposando ahí, estaba descansando, y en la oración se le olvidó, se le pasó la hora y de repente tenía hambre. Y cuando fue a decirle a la esposa de Simón el curtidor que tenía hambre, le dijo, bueno, ahora te preparamos algo de comer. Y claro, el ahora te preparamos algo de comer no es como ahora, que son 2 minutos, abre la heladera. Llevaba tiempo, llevaba horas. Esas horas que él transcurrió con hambre hizo que él entrara en un éxtasis y tuviera una epifanía. Él tuvo un ayuno inducido, un ayuno coercionado, un ayuno que él no buscó. Pero dentro de ese ayuno Dios le habló, le bajó el manto, el lienzo con animales y le dijo, Pedro, mata y come. En definitiva, bueno, usted ya conoce la historia. Pero lo que yo quiero traer aquí a su particular atención es que las limosnas y las oraciones de Cornelio, un gentil, habían subido delante de Dios para memoria. Uno a veces dice que uno no se salva por obras. Yo tengo que disentir, a veces uno sí se puede salvar por obras. No alcanza la salvación por obras, pero sí hace que Dios tenga memoria de él y que Dios le envíe el plan de salvación. Las buenas obras de Cornelio lo salvaron a él y a toda su casa. Es por esto que el apóstol Santiago o Judas dicen, muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré una fe vana. No alcanza con tener solamente fe, no alcanza con venir, levantar los brazos y decir gloria a Dios. Tenés que vivir, como dijimos antes, la vida cristiana es una vida empírica, es una vida donde uno aprende de la experiencia, uno aprende del día a día, uno aprende de desarrollarse a uno mismo. Es como un carpintero, cuando tenés 10 años de ser carpintero, le das al clavo a la primera y con un solo golpe lo metés. ¿Por qué? Porque ya tenés experiencia. Ojalá tuviéramos esa experiencia en el cristianismo, ojalá pudiéramos trasladar esa experiencia, ese crecimiento empírico a la vida cristiana. Cuando él dice, subió a la memoria delante de Dios, Dios obviamente que él no se salvó netamente por las obras, pero hizo que Dios tuviera memoria de él. Y Dios le envió a Pedro para que Pedro le comunicara el plan de salvación. Él no se salvó por obras, pero sí por obras alcanzó salvación. No es lo mismo. Hay un océano de diferencia. Y muchos pueden torcer la palabra y enseñarlo como una doctrina equivocada. Yo no estoy diciendo que se salvó por obras, pero por obras entró en la memoria de Dios. Sus obras subieron a la presencia de Dios y Dios tuvo memoria de él.
Y es más importante que Dios tenga memoria de nosotros a que nosotros tengamos memoria de Él. Es como, ¿cómo lo puedo decir? Es como cuando estás con un ramo de flores parado en la puerta de la chica que te gusta, pero vos no le gustás. Por más que vos estés parado ahí y que tengas el ramo de flores, no te van a abrir la puerta. Por más que vos tengas memoria, si Él no tiene memoria de vos, no va a pasar nada. Va a llegar el día y vas a decir, Señor, Señor, y Él te va a decir, no te conozco. Es más importante que Él tenga memoria de nosotros a que nosotros tengamos memoria de Él. Uno de los motivos, una de las causas por las cuales Él puede recordarse de nosotros es por las obras. Por eso una fe sin obras es una fe vacía. Necesitamos ejercitar la memoria, pero también necesitamos ejercitar las obras. No estoy diciendo que hay que hacer solamente obras, ni que hay que trastornarse como lo hizo el ejército de salvación, que terminaron empezaron salvando almas y terminaron regalando ropa vieja. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a la fe hay que acompañarla y que hay que acompañarla guiada por una autoridad espiritual que te vaya guiando y que te vaya diciendo cómo. Porque no siempre hay que dar. A veces cuando le das a una persona le haces un mal. Vos querés ayudar, pero terminás perjudicando a esta persona. Hay que hacerlo guiado por el Espíritu siempre. Acá en el testimonio memorial vemos que el plan de salvación se acercó porque Dios tuvo memoria de Él. Y Él necesitó buenas obras para que Dios tenga memoria de Él. Acompáñenme ahora a Efesios capítulo 1, del 15 al 17. A mí me regalaron una Biblia. Y cuando leo Efesios me alegro porque mi Biblia original, la que me regaló mi papá, que está muy viejita, está en cuarentena. Desde Filipenses hasta la epístola de Judas hay que pasar despacito porque las hojas salen volando. Entonces tengo que pasar muy despacito porque se vuelan las hojas. Está en zona de cuarentena. Igual con cinta de scotch la voy arreglando porque tiene mucho valor para mí. En Efesios capítulo 1, versos 15 al 17, para que esté tomando nota, esto es intercesión memorial. No sé si todos lo tienen, pero acá dice, si no lo podemos leer de acá, porque el tiempo me va avanzando y la verdad no voy a terminar otra vez. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Yo no paro de dar gracias por ustedes. Yo no le voy a pedir que levante la mano, pero dan gracias por los hermanos que tienen. Yo no podría estar en un lugar mejor. Y aunque soy invitado y soy seducido a lugares que me vengan más cerca, este es mi lugar. Yo doy gracias por los hermanos que tengo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo sé que yo no estaría acá parado si no fuera por las oraciones de ustedes. Yo lo sé. Soy muy consciente. De mis pastores y de ustedes. Yo no estaría parado acá. Es más, yo ni siquiera pedí el ministerio de la predica. Yo cuando me anoté para otra cosa, para limpieza. Yo jamás se me cruzó por la cabeza estar acá. Jamás. Y lo digo en serio. A kilómetros pasaba de mi cabeza estar acá. Predicando. La predicación no se me pasó jamás por la cabeza. Yo sé que si estoy acá es por las oraciones de todos ustedes y de mis pastores que depositaron confianza y creyeron. Pero acá lo importante de la memoria es que no es solamente la memoria mía con Dios o de Dios conmigo, sino también la memoria que puedo tener hacia los costados. Es memoria que se expande, es memoria que va hacia mis hermanos, es memoria que va hacia mis iguales. Dice, lo voy a leer de vuelta. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, el amor que se siente en la iglesia, no ceso de dar gracias por vosotros. En cada oración, gracias por los hermanos que tengo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué es la memoria que se hace uno en intercesión? Para que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El crecimiento de una iglesia está basado en la intercesión memorial, está basado en una oración de un hermano por otro. Cuando vos das gracias por tu hermano y tenés memoria de tu hermano en tus oraciones, lo estás haciendo crecer. La iglesia no va a crecer a menos que oremos los unos por los otros, a menos que agradezcamos los unos por los otros. No hay manera posible de que crezca la iglesia si no hay una intercesión memorial, si no nos tomamos el trabajo de traer a la memoria a cada hermano, cada problema, cada necesidad, cada vicisitud, cada batalla perdida, porque van a haber batallas perdidas. No te sientas mal si tenés una batalla perdida. Hay unos hermanos que están orando por vos. Esa es mi confianza. Yo lo doy por sentado. Yo sé que están orando por mí. Yo sé que tengo hermanos que se levantan temprano y oran por mí. Y yo lo agradezco. Yo no estaría acá si no fuera por eso. Pero el orar por un hermano, el tener memoria, como ya dijimos, el hacer memoria es un ejercicio, implica un gasto de energía. Vos te tenés que esforzar, no es algo que viene mágicamente. Y por ese hermano, y también por, ¿cómo se llama? Y por este hermano, y vos estás haciendo un gasto de energía. Vos los estás trayendo a la memoria. Esa intercesión es muy poderosa, esa intercesión es la que da el crecimiento. Esa es la intercesión la que hace que uno crezca en conocimiento y sabiduría de Dios. Y es una relación dual, porque cuando vos orás por otro, también te bendicen a vos. Porque la palabra dice, te bendeciré y serás de bendición. Amén. Acompáñame ahora a 2 de Pedro, capítulo 3. Acá vamos a ver la doctrina memorial en una joya literaria del apóstol Pablo. Es extraordinaria, es hermosa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ya esa frase es extraordinaria, literariamente es extraordinaria. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esto no lo escribió un discípulo de Gamaliel, esto lo escribió un pescador. ¿Cómo es posible? ¿En qué universo es posible que esta composición gramatical la tenga un pescador? Solo Dios lo sabe porque Él lo hizo. Es extraordinario, es una joya. Estoy enamorado de este pasaje. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Pero lo que Él es, despierta con exhortación a vuestro limpio entendimiento. Es decir, entiendan que es para un oído circuncidado. Primero límpiense los oídos, ¿sí? Hagan los deberes diligentemente, atiendan a lo que voy a decir y luego entiendan. Luego presten atención para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. A él acá lo que hace es prácticamente ratificar lo que dijo Jesús. Yo no vine a abolir la ley y los profetas, yo vine a ratificarlos. Jesús no vino a cambiar el Génesis, Jesús vino a darnos un mejor Génesis. Jesús no vino a cambiar el Éxodo, Jesús vino a darnos un mejor Éxodo. Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a darnos un mejor Levítico. Jesús no vino a reemplazar, Jesús vino a sumar. Y él acá lo que dice es tener memoria de vosotros, de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, hay muchos que solamente se fijan en el Nuevo Testamento. Yo estuve muy ligado al movimiento de Gedeones internacionales. Mi papá era un Gedeón y por algún momento yo también me anoté para hacerlo. Y por una cuestión de costos económicos, se reparte solamente el Nuevo Testamento porque está enfocado al evangelismo.
y se reparten únicamente el Nuevo Testamento y algunos salmos que están incluidos en el libro de Proverbios. Pero lamentablemente, aunque este no sea el caso, muchos tienen la Biblia y lo único que hacen es leer o salmos o los evangelios, o sacar de vez en cuando una perlita bíblica. Y lo que hay que hacer es tener memoria de todo, principalmente del libro de Levítico. Nadie que quiera ser siervo de Dios no puede no leer el libro de Levítico, porque es un libro dedicado a los levitas. Es lo que te dice los requerimientos básicos para conseguir el empleo, si se me permite el término. Debes leer Deuteronomio. La palabra Deuteronomio enseguida, no lo voy a aburrir con el término griego, pero significa básicamente dar por segunda vez la ley. Es donde se repasa nuevamente la ley. Los números hablan del número, de toda la composición, el inventario. Hay que traer a la memoria toda la Biblia, la totalidad de la Biblia. Hay un movimiento marcionista muy fuerte últimamente. Marción era una persona que desechaba todo lo malo de la Biblia. Era una persona que, si había una figura donde Dios era malo según él, no era de Dios. Donde muere Usa el coatita por tocar el arca, eso no era de Dios, entonces él no lo incluía en los escritos bíblicos. La primera Biblia que lanzó Marción era una Biblia que tenía solamente un par de evangelios, unos salmos y ya está, porque el resto, el Dios cascarrabia del Antiguo Testamento no era. Y hay mucho marcionista hoy en día en la iglesia, pero el apóstol Pedro nos invita de manera exquisita a tener memoria de toda la palabra. Por eso acá digo que se habla de la doctrina memorial. Ahora, ya hablamos bastante de la memoria, pero ¿qué pasa cuando la memoria, como le dije antes, que es una moneda de dos caras, se da vuelta la cara y se transforma en falta de memoria, que rápidamente es el caldo de cultivo del olvido, cuando la memoria se torna en el olvido? En Eclesiastés capítulo 9, si usted me quiere acompañar, si no lo leemos acá, por razón de tiempo vamos a leerlo acá, no lo voy a esperar mucho, discúlpeme. Del verso 4 al 6, vemos cómo la memoria se torna en olvido y dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Está muy claro, no hace falta que se quede en ese punto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos no saben nada. Hace un mes atrás creo que el pastor predicó de los que vivían para morir o morían para vivir. Este texto es básicamente extraordinario en ese sentido. También su amor, verso 5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Cuando tu memoria es puesta en olvido es porque estás muerto. Cuando dice mejor es perro muerto que león vivo, básicamente recordamos a esa mujer humilde que se acercó al Señor a pedir misericordia, no a pedir bendición. El Señor le dijo: mujer, no me molestes, yo vine a los hijos, no a los perros. Y ella dijo: Señor, hasta los perrillos comen de lo que cae. Mejor es perro vivo que león muerto, que creerte que sos la octava maravilla, que sos la última Coca-Cola del desierto y morirte sin Dios. Mejor es perro vivo que león muerto. Es una invitación a que creer que la altivez o creer que tenemos por seguro algo nos lleva tan rápidamente al olvido que ni nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. También su amor y su odio y su envidia feneció ya. Fenecer es dar por finalizado un lapso. No es una mala traducción, no es que quiso decir pereció, es feneció. Ni tiene ya más parte en el siglo y en todo lo que yace debajo del sol. Entre paréntesis, yo por eso siempre digo que los cristianos fenecen, no perecen, porque los cristianos damos por finalizado un lapso, no morimos, descansamos en Dios. Claro que sí. Ahora, se puede tornar muy rápidamente en olvido. ¿Y qué pasa cuando se torna en olvido? El olvido trae juicio. Le pido que me acompañe a Oseas, capítulo 8, verso 13. Vamos a verlo rapidito, porque no quiero extenderme mucho más. El olvido trae juicio. Dice así el verso 13: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto, otra vez al exilio. Olvidó pues Israel
a su hacedor. Y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. No necesitaban ciudades fortificadas cuando Dios peleaba sus batallas. Pero ellos construyeron ciudades fortificadas. Se olvidaron de Dios. Y entonces Él dice que los entregó otra vez a Egipto y que los castigará por su pecado. El olvido trae juicio. El olvido trae consecuencias. En el Salmo 102, voy a empezar a ir un poco más rápido, vemos cómo el olvido debilita. Salmo 102, versos del 3 al 5, dice así: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Cuando te olvidas de comer el pan, lentamente empezás a caer en el olvido, y el olvido hace que te olvides de comer tu pan. Es un círculo que se va retroalimentando y va siendo perjudicial. El único final es que la carne se te pega a los huesos. El único final es la muerte. El único final es la consumición del cuerpo. Te vas consumiendo a vos mismo. Un día te despertás y ya ni te acordás de qué te hacía sonreír. Un día estás sentado y los 200 canales no te alcanzan porque no tenés nada para ver. Un día te despertás y ni siquiera la música, es solo ruido de fondo. Empezás a caer lentamente en el olvido. Y es cuando tenés que recordar que tenés que empezar a volver a comer el pan que te va a dar fuerzas, el pan que te va a levantar otra vez, el pan que te va a dar vitalidad, que es el pan de la palabra de Dios. Y gracias a Dios en esta casa hay pan. En Lamentaciones, volvamos a Lamentaciones, el libro Consuelo de Jeremías, la compensación de Jeremías, humildemente, creo que es así. En Lamentaciones capítulo 3, otra vez, pero esta vez el verso del 16 al 18, vemos que el olvido quita la paz. Otra de las consecuencias del olvido, nos quita la paz. Verso 16: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Jehová. Mi alma se alejó de la paz. No está hablando de una persona que vivía de lío en lío, estamos hablando de una persona que estaba bien, que tenía paz, que en algún momento de su vida había acomodado todos los patitos en fila, pero de alguna manera algo lo trastocó, de alguna manera pasó algo en tu vida que te trastornó, pasó algo imprevisto, algo que no tenías en cuenta, y tu alma se alejó de la paz. No dice que es un alma que no estaba en paz, es un alma que estaba en la paz, pero se empezó a alejar. ¿Por qué? Porque se olvidó del bien. A mí personalmente me pasa que cuando tengo problemas me olvido de todo el bien que Él ha hecho en mi vida. No hago ese ejercicio, no recuerdo el bien, y eso me va alejando de la paz. Mi alma se empieza a turbar, como decía el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Tampoco lo incluí, perdóname. ¿Por qué te abates dentro mío, alma mía? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Él está haciendo un ejercicio de memoria. Él está diciendo, yo voy a recordar cada una de sus misericordias. Creo que hoy iniciamos la alabanza con algo que hablaba de sí, de que Él nos cubría de misericordias, de que Él nos bendecía. Hay que hacer ese ejercicio de memoria cuando sintamos que nuestra alma se está alejando de la paz y empezar a ejercitar, parar un segundito, encerrarse si querés estar solo y empezar a recordar uno por uno todas las cosas buenas que Él ha hecho por vos. Y yo te puedo asegurar que tu alma va a volver a recuperar la paz, porque es la única manera de permanecer con el libro que dice memoria. Eso es lo que te trae de vuelta del exilio. Eso es lo que trajo de vuelta al pueblo de Dios del exilio. Y eso es lo que hoy te va a traer del exilio. Hay una promesa de su memoria en Isaías 49, del 14 al 16. Se lo voy a leer muy rápido porque el tiempo se me fue lamentablemente. Dice así: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí.
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Esta frase cobra relevancia particularmente en estos tiempos, donde la palabra aborto está muy de moda. No me voy a meter en eso, aunque todos saben lo que pienso. Pero dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Estás en sus manos. Esta es una promesa de su memoria. Hablamos de la importancia de que Él nos recuerde. Él nos recuerda. Y Él da promesa de que Él se va a recordar. Pero no oculta su deseo de que de vez en cuando, le gustaría que nosotros también nos acordáramos de Él. Él es nuestro Redentor, como vemos en Isaías capítulo 44, versos 21 y 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. No me olvides. Yo me acuerdo de vos. No te olvides de mí. No me olvides, porque yo deshice tus rebeliones. En mi caso en particular le di laburo para 1 año, disolviendo mis rebeliones. Yo sé que ustedes no. Son todos ángeles. En cualquier momento me quedo predicando solo porque se van todos arrebatados, pero me quedo solo, no tengo problema. Pero mis rebeliones Él las deshizo todas. Y Él me dice, y hoy me tengo que examinar a mí mismo, y Él me dice, no me olvides. Me encantaría decir que yo nunca me olvido de Él, pero sería un farsante. A veces me olvido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu voluntad, con toda tu fuerza. Yo estoy seguro que nadie cumplió ese mandamiento nunca jamás en su vida. Yo no amé al Señor con toda mi mente ni 5 minutos en toda mi vida. Cuando entendemos lo que significa amar a Dios con toda la mente, que no pensás en otra cosa que no sea Él, no podemos ser tan audaces de decir, sí, yo lo he hecho. Yo estoy seguro que yo no lo hice jamás. En toda mi vida no amé al Señor con todo mi corazón. Pero sé que no soy el único. Porque eso es una obra que se alcanza luego de la transformación. Por eso no me desespero. Porque sé que aunque quisiera hacerlo, no podría. Y aunque tuviera los medios para hacerlo, solo lo haría con mis propias fuerzas. Y sería vano. Como una estatua de oro con pies de barro, absolutamente vano, inútil, no serviría de nada. ¿Podemos olvidarlo? Podemos olvidarlo, pero Él en la Biblia nos da un seguro, una caución, una fianza. En Jeremías capítulo 20, mira, hablamos de Jeremías, versos 7 y 9, hay una unción e incapacidad de olvidar. Yo me siento muy identificado con estos versos. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para ofrenda y escarnio cada día. A Jeremías le dieron un ministerio muy ingrato. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él estaba ungido y esa unción lo incapacitaba para olvidar. Es mi más profundo deseo que todos seamos ungidos con esa unción, que nos incapacite para olvidarlo, que cuando querramos olvidarlo,
no podamos hacerlo. Yo no puedo decir que mirando hacia atrás haya tenido éxito, por más que yo crea que soy Napoleón. No puedo evitar mirar atrás y notar que mi vida es una sucesión de Waterloos, es una sucesión de derrotas. No puedo evitar notar que, por más que crea que soy un león vivo, a veces soy un león muerto, y que más vale ser perro vivo que león muerto. Yo quisiera saber que corrí la buena carrera, que peleé la buena batalla. Yo quisiera saber que cada día voy liberándome del peso que me asedia, para que en lugar de caminar pueda empezar a trotar esta carrera. Y quizás algún día de tanto trotar pueda empezar a correr, y quizás algún día termine victorioso. Yo no quiero mirar atrás un día y ver que ropa vieja, porque era más que eso. Yo no quiero mirar atrás un día y ver que el mundo era mío y no me sirve de nada. Yo no quiero ver atrás un día y ver que el templo está muy lindo, pero me olvidé del que murió para que se formara ese templo. Yo no quiero ver atrás un día y ver ropa vieja. Era más que eso. Yo me tengo que examinar a mí mismo. Yo quisiera saber que puedo terminar la carrera, que puedo permanecer, que la memoria me ayuda a permanecer, que puedo terminar esta carrera, presentarme un día delante del Señor y quizás ser hallado, aprobado, y quizás ese día pueda ganar, y quizás, solo quizás, Él me mire, se ponga de pie y aplauda. Y sé que me van a decir, hermano, Dios no aplaude a nadie. Puede ser, por eso dije quizás y solo quizás. Después de todo, ¿qué padre no aplaude a un hijo en una graduación? El tiempo se me fue. Permítame cumplir la función sacerdotal bendiciéndolos. Puede permanecer sentado, puede ponerse de pie, puede arrodillarse, puede hacerlo como usted quiera. Lo que sí le voy a pedir es que cierre sus ojos en señal de respeto, y vamos a entrar en oración. Vamos a poner una alabanza. Durante esta alabanza los servidores van a hacer lugar acá adelante, y cuando termine la alabanza vamos a estar ministrando sanidad, oración. Si alguno cree que estuvo olvidando últimamente, si alguno cree que necesita ejercitar la memoria nuevamente, si alguno cree que tiene motivos para recordar y hoy quiere examinarse, puede hacerlo. Vamos a estar orando por usted. Padre Santo, Padre Eterno que estás en el cielo y en todo lugar, Señor bendito, vengo a bendecir a este pueblo, Señor, pidiéndote que tengas memoria de nosotros, Padre Eterno, Padre amado, como siempre lo tienes. Señor bendito, te suplico que nuestra memoria no falle, Señor, que nos des esa unción que nos incapacita para olvidar, Padre Eterno. Solo tú puedes hacerlo, Señor, solo tú puedes redimirnos. Tú nos has comprado 2 veces, Señor, porque la primera vez nos perdimos y tuviste que volver a pagar el precio. Tú nos redimiste, Señor, y tú escribiste el libro que dice memoria, para que no te olvidemos, Señor, para que podamos permanecer. Padre Santo, Padre amado, es mi deseo más profundo que se renueven hoy las memorias de cada uno, que cada uno pueda tener un encuentro personal contigo, que pueda ejercitar la memoria, que pueda traer a la memoria todo lo bueno que tú has hecho con nosotros, todas tus bondades, todas tus virtudes, todas las veces que has pasado por alto nuestras rebeliones, todas las veces que has disipado nuestras rebeliones. Señor bendito, te damos gracias y te pedimos que no nos dejes arrastrar por las corrientes de la monotonía que lentamente nos van llevando al olvido. No queremos caer en el olvido, porque sabemos que del olvido viene el exilio, y en el exilio no podremos verte cara a cara. Padre amado, yo te suplico que bendigas a este pueblo, te pido que bendigas a cada una de las familias aquí representadas, te pido que bendigas a los pastores que están descansando, una bendición especial para el apóstol Germán, a toda su familia, a Germán Junior, a Hanna, a Ninoshka. Te pido por cada uno de los hermanos aquí representados que tienen problemas familiares en este momento, por sus hijos, por sus hijas que están luchando batallas. No son batallas perdidas, no son batallas perdidas, son solo el puntapié para tener memoria y traer a la permanencia de tu hogar bendito. Señor bendito,
porque cuando tú das una batalla perdida, tú la das con un propósito. Señor, yo declaro batallas ganadas en el nombre de Jesús, por tu inmensa bondad. Bondad que no estás obligado a tener. Misericordia. Pedimos misericordia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que vayan en paz. Que vayan en paz a sus hogares. Que lleven la gloria de Dios con ellos. Y que en cada hogar donde entren, la paz los cubra. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que bendigas cada una de las vidas y que este pueblo sea edificado para que no sea hallado desnutrido, Señor bendito. Te pido por tus siervos, Señor, que los traigas en paz, renovados y reforzados, Señor, a esta que es su casa, Señor bendito, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Todas estas cosas las pedimos confiadas, porque no las pedimos en nuestro propio nombre, las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.